Parte 3. Preguntas sobre la Biblia. Carta 22. ¿Por qué hay tantas diferentes interpretaciones de la Biblia? ...16 de enero de 1991... Querido Greg, espero que tengas un buen comienzo de año. Muchas gracias por tu última carta. Aclaró muchos de los errores que tenía sobre cómo la Biblia llegó a ser lo que es. Todavía tengo algunas dudas ajustando la autoridad que este libro se supone que tiene con la aparente imprevisión con que fue formado oficialmente. ¿Por qué Dios no lo mandó del cielo de una vez? Por lo menos me ayuda a saber que no es el producto de una iglesia en la que no creo. La pregunta que ha surgido después de la que te hice en mi última carta, Greg, es la siguiente. Si la Biblia es la palabra de Dios, ¿por qué es tan poco clara? Quizá tú digas que no es poco clara. Pero si fuera así, ¿por qué hay tantas interpretaciones de ella? Quiero decir, hay más de 1,200 diferentes denominaciones cristianas solo en los Estados Unidos. Cada una afirma tener la interpretación correcta de la Biblia. ¿Cómo puede ser eso? ¿No puede Dios hablar claramente? ¿Y cómo una persona sin un doctorado en teología puede llegar a saber cuál es la correcta? Dame amor a tu esposa y a los niños. A la espera de tus noticias. Con todo mi amor, papá. ...24 de enero de 1991... Querido papá. Papá, si usted fuera la mitad de cristiano de lo que es de escéptico, sería un tremendo teólogo. Estoy empezando a preguntarme si habrá alguna objeción al cristianismo que usted no me presente. El problema de la desunión entre los cristianos es una espina perpetua en la carne de cada cristiano. Al final de su ministerio, Jesús oró que todos los creyentes fueran uno para que el mundo supiera que Dios realmente lo había enviado. Juan 17. Bueno, no estamos muy unidos, que digamos, y esto en parte daña nuestro testimonio de que Cristo es el Salvador. Este no es un comentario sobre la ambigüedad de la Biblia como sobre la pecaminosidad de la iglesia. La mayor parte de las diferencias entre las iglesias, papá, son más el resultado del orgullo, la arrogancia, la vanidad y un hambre de poder que diferencias legítimas en interpretar la Biblia. Los cristianos son pecadores, papá, pura y llanamente. El lado malo de esto es que obstaculiza la obra de Dios. El lado bueno de esto es que nos reasegura a usted y a mí que encajamos bien en ella. Si esto fuera algo así como un club de santidad, hace rato que yo no estaría en ella. Nada de esto debería sorprendernos. Definitivamente encontraremos un relato bíblico que muestre a Dios alcanzando su propósito a través de alguien que no hizo lo máximo para echarlo a perder. La Biblia misma dice que Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Primera de Corintios 1, versículo 27. Abraham, por ejemplo, era el hombre de Dios del momento. ¿Y qué es lo que hace? 2 veces deja que un extraño se trate de llevar a su esposa a la cama para salvar el pellejo. Vaya hombre de Dios. ¿Y David? La Biblia dice que él fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero se acostó con la mujer de otro hombre,
La dejó embarazada y mandó matar al marido de la mujer para poder casarse rápidamente con ella y ocultar su delito. ¿Qué clase de santo? ¿E Israel, la nación escogida de Dios? A través de toda la historia bíblica es constante en su rebeldía contra Dios y corre tras dioses falsos y echa a perder las cosas. Y ahí tiene la iglesia cristiana que vemos hoy día. Nada ha cambiado, ¿no es cierto? Pero en alguna manera esto nos muestra algo muy importante, papá. En cierta ocasión Pablo escribió: en fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Romanos 11, versículo 32. En una forma misteriosa, Dios usa los vehículos de su comunicación para demostrar a todos una verdad universal. Las personas son pecadoras y necesitan de la gracia. En ninguna parte esta pecaminosidad es más obvia y en ninguna parte se manifiesta más que en el pueblo de Dios. Abraham, David, Israel, la iglesia. Si Dios puede salvar y usar a pecadores como estos, hay esperanza para todos. Cuando el plan de la creación llegue finalmente a su culminación, papá, Dios se manifestará eternamente como el Dios de misericordia que no perece ante la rebelión humana y el pecado. Y mientras claramente se muestre lo último, más claramente se revelará lo primero. Así que por ahora, Él actúa a través de una iglesia pecadora. La mayoría de las divisiones del cristianismo entonces se debe a su pecaminosidad. Pero estaría esquivando su pregunta si le dijera que todas las diferencias entre las iglesias tienen su origen en esto. Hay otras dos razones que explican las diferencias entre las iglesias. Ninguna, sin embargo, impugna la claridad de la Biblia. Primero, no todas las iglesias consideran a la Biblia en la misma forma. Las iglesias liberales no creen que sea la palabra de Dios en una forma definitiva. Se sienten en libertad de rechazar aquellos aspectos con los cuales no están de acuerdo. Los fundamentalistas al otro extremo tienen miedo de todo liberal que tiende a leer la Biblia ahistóricamente. Estos tratan de hacer de la Biblia un documento legal del siglo XXI. Luego están los católicos que ven la Biblia como una de varias fuentes de autoridad. El Papa y la tradición serían las otras dos. La Iglesia Ortodoxa tiene la misma perspectiva, excepto que no acepta al Papa. Y luego están los llamados evangélicos, que como los fundamentalistas ven la Biblia como la palabra de Dios, pero sostienen que debería leerse en su contexto histórico. Para ellos no es un documento legal del siglo XXI. La diferencia en perspectivas claramente impide que estas iglesias trabajen unidas y en perfecta armonía. Como supongo que se habrá imaginado por la forma en que he manejado sus preguntas anteriores, yo soy evangélico. A diferencia de la iglesia liberal, procuro considerar la Biblia con la misma actitud con que Jesús lo hizo. Porque lo llamo a Él Señor, no hay nada que rechace de ella. A diferencia de los fundamentalistas, sin embargo, veo el valor y la necesidad de leer la Biblia a la luz de la historia. Como habrá visto, no estoy opuesto al descubrimiento de fuentes en la tradición bíblica, ni de sostener que ciertas partes no deberían tomarse literalmente si la evidencia indica en tal dirección. Y a diferencia de la Iglesia católica y ortodoxa, no encuentro buena base para aceptar algo fuera de la Biblia que tenga la autoridad que la Biblia tiene. Estas diferencias claramente no son el resultado de ambigüedad alguna en el texto bíblico mismo. Son, en mi opinión, el resultado de influencias culturales e históricas que colorean la comprensión que se tiene del estatus de la Biblia misma. Segundo, hay dentro de cada uno de estos grupos diferencias de opinión sobre ciertos pasajes que tienen que ser interpretados. Enseña la Biblia que el pan y el vino de la comunión son un símbolo del cuerpo y la sangre de Cristo, o son verdaderamente su cuerpo y su sangre. ¿Enseña la Biblia que los niños y los adultos deben bautizarse? ¿Qué simboliza el bautismo? ¿Enseña la Biblia que la Iglesia debería gobernarse desde arriba hacia abajo, un gobierno jerárquico, o de abajo hacia arriba, un gobierno congregacional? ¿Debe hablarse en lenguas en la iglesia o no? Más allá de las diferentes maneras de ver la Biblia misma,
Estas son algunas de las diferencias en la interpretación bíblica que distingue a una iglesia de otra. Ahora podría darle mis razones para sustentar la teología particular que sustento en cada uno de estos asuntos. Pero más importante que esto es reconocer que estas diferencias son totalmente irrelevantes al mensaje central del Nuevo Testamento, que sigue oyéndose fuerte y claro. Cristo Jesús murió por usted y es el Señor y Salvador de todos los que creen. Papá, una persona no es salva por la forma en que ve la comunión o el gobierno de la iglesia o lo que sea. Una persona es salva por su relación con Jesucristo, sea que pertenezca a una iglesia liberal, fundamentalista, católica o evangélica, sea lo que sea que crea sobre el bautismo de infantes y adultos, o sobre el gobierno de la iglesia jerárquico o congregacional, etc. La palabra de Dios es perfectamente clara, al menos en este punto central. No es problema de la Biblia si no se puso cuidado en estos asuntos doctrinales que se habrían de presentar en la iglesia. No es por supuesto falta de la Biblia si no se da una respuesta clara a cada pregunta que quisiéramos hacer. Y no es falta de la Biblia si la gente bajo las influencias de factores históricos y culturales hace de la Biblia lecturas diferentes. Lo más importante de oír se puede oír claramente si el corazón de la persona está dispuesto. Así que, papá, llegamos al mismo punto al que llegamos en cada carta. Deje estas cosas tranquilas por un rato y piense en su relación con Cristo Jesús. La verdad y vida de esta relación, manténgalas separadas de todos estos asuntos. Una vez que haya entrado en esta relación y se nutra de ella como desea, empiece a preocuparse de estos otros asuntos. Son importantes, sin duda, pero ninguno de ellos salva. Y ahora yo quiero que usted sea salvo. Es cuestión de una oración, papá. Con todo mi amor y oraciones, Greg.